Seguimos en esta mañana de sábado en Se Presume Culpable y esta vez para hablar de un caso que tiene que ver con un flagelo que nos tiene a mal traer a todos los rosarinos y también a la provincia y bueno, en todo el territorio, ¿no? Y es un fenómeno a nivel global que tiene que ver con el narcotráfico, porque en estos días se conoció que la Corte Suprema de Justicia Nacional ratificó una pena a uno de los condenados por este delito de narcotráfico, conocido como Ojito Actis Caporale, y bueno, que ahora va a un nuevo juicio por otra causa, por el mismo delito. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificaron estos fallos y rechazaron los recursos que había presentado la defensa de este hombre condenado por las penas dictadas en un juicio que se desarrolló en marzo de 2021 por venta de drogas con connivencia policial en la ciudad de Rosario. Recordamos también que en este juicio fue condenado Alejandro Drueta, jefe en su momento de la Brigada de Drogas Peligrosas en el gobierno, el ministerio durante la gestión como ministro de Seguridad de Maximiliano Puyaro, hoy electo gobernador, y también otro policía fue condenado en esa oportunidad, Juan Ángel Dalmastro, también por protección a estas bandas narcocriminales. Bueno, esta modalidad que tenía Alejandro Drueta era de proteger a este narco para que él siga con su negocio, pero a la vez que le ofrezca información de otros vendedores de droga para poder realizar procedimientos y así supuestamente ascender en su carrera policial. Pero para hablar detalladamente del tema, ya tenemos en conexión al fiscal federal Federico Reinares Solari para que nos dé más detalles de cómo fue todo este procedimiento. ¿Ya lo tenemos, Ulises? Sí. Buenos días, doctor Reinares Solari. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. No, por favor. Bueno, que se conoció esta resolución del máximo tribunal de nuestro país en relación al rechazo de los recursos que habían presentado en los defensores de Ojito Actis Caporale. Sabemos que ha tenido un largo derrotero en lo que tiene que ver con el narcotráfico en nuestra ciudad y en zonas aledañas. ¿Cuáles fueron los planteos que se habían presentado y que fueron rechazados por la Corte? Bueno, hay diversos planteos que hicieron. Cuando uno llega a la Corte, llega generalmente por cuestiones no de interpretación de si los hechos que se ventilaron en el juicio sucedieron o no sucedieron, Claro. sino sobre la calificación jurídica de esos hechos. Uh-huh. Acá por ahí estaba controvertida la utilización de la figura del arrepentido y de en qué medida se había utilizado esa figura, porque presentaron los recursos tanto Actis Caporale, Alejandro Drueta, todos los acusados llegaron a la Corte presentando recursos y la Corte decidió, en realidad lo que la Corte hace es rechaza la queja, porque ya el Tribunal de Casación les había rechazado los recursos extraordinarios porque había interpretado que esos recursos no se dirigían a tratar temas que ya no hubiesen sido tratados suficientemente por el Tribunal de Casación y que no constituían materia del recurso extraordinario. Por eso es que la Corte le rechaza todos los recursos. Claro, recordemos que Actis Caporale, llegó a juicio con la figura del arrepentido, que es bastante controvertida en nuestro país en este sentido, ¿no? La figura del arrepentido. Esta fue la primera utilización en la jurisdicción de Rosario, al menos de manera relevante, que se utilizó la figura de el imputado colaborador, el mal llamado arrepentido, porque, Claro. a ver, arrepentido tiene una connotación Claro. religiosa, digamos, Claro. más vinculada al sacramento de la confesión, que esto aquí tampoco el dispositivo legal no lo exige. Claro. Es una persona que a partir de determinados datos y de determinados elementos que brinda a los investigadores, obtiene una ventaja en su situación procesal. Es Claro.
negociación que el sistema jurídico acepta porque entiende que, en este caso particular, Actis Caporales ya estaba acusado, los hechos por los cuales él finalmente termina siendo condenado, ya había prueba que avalaba la acusación que tenía el Ministerio Público Fiscal, pero a partir de sus dichos, a partir de sus datos, se logró la condena, porque nosotros teníamos un grupo de gente que vendía droga. Entonces Actis Caporales dice, no, guarda, mire, es cierto, tiene razón usted, Sí, yo vendo yo vendo droga. droga, Sí. pero lo hago en este contexto, en Ujú. un contexto de protección policial, y yo le otorgo estos datos. Bueno, ahora bien, quiero una ventaja a cambio de esto. De hecho, una de las críticas que tenía la defensa de Actis Caporales hacia nuestra actuación y hacia el fallo del tribunal es que el reconocimiento a esa colaboración procesal, a su juicio, había sido bastante austera, digamos. Claro. Me lo criticaba, personalmente lo fincaban en mi persona, me decían que yo había sido bastante duro a pesar de la colaboración de Actis Caporales, porque yo lo que señalé en el juicio, es cierto que Actis Caporales no tiene obligación de contarnos todo lo que sabe, Ujú. pero también nos había quedado bastante claro que nos había contado solo una parte. O Claro. sea, porque él era una persona que en ese momento, si hay una jerarquía en la narcocriminalidad, él no tenía la superior, tenía una Claro. media alta, si quiere, pero no nos contó para quién trabajaba en el marco de la narcocriminalidad. Ajá. Y claramente la estructura policial que él nos da, esto no terminaba en Drueta y del Mastro, en un Claro. sargento y un policía, en ese momento sí, de rango medio alto. Sí. Había otra estructura detrás de esto, que entonces nosotros valoramos, en perjuicio de Actis Caporales, esa circunstancia y no le hicimos una reducción de pena en la medida que él entendía que hubiese merecido. Claro, claro. Esto se ve mucho en las películas norteamericanas, ¿no? El hecho de la figura esta del arrepentido y por ahí que obtiene muchos beneficios y o hasta a veces se va lo más tranquilo en libertad, pero bueno, no fue este el caso. Y a veces la sociedad también cree, bueno, esto se lo toma este delincuente como arrepentido, bueno, como lo conoce habitualmente la gente, ¿no? Esto es lo de figura de imputado colaborador, técnicamente y correctamente cómo se define, pero dice, ah, bueno, entonces cualquiera comete delito, se arrepiente y sale beneficiado. No es así. No, no, no. Y de hecho nosotros en nuestra legislación tenemos, es criticada nuestra legislación por quienes considerarían que tendríamos que tener un dispositivo legal muchísimo más amplio, muchísimo más abierto, como por ejemplo el brasileño, ¿no? Es criticada porque tiene bastantes cortapisas legales y, a ver, nuestra aplicación de pena es bastante estricta. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos causales de prisión domiciliaria, pero las causales de prisión domiciliaria son estrictas, son eh, por cuestiones de salud o por cuestiones de edad. No hay otras causales para prisión domiciliaria. En otra legislación incluso se puede jugar no solo con la pena, sino con la modalidad de cumplimiento de la pena. Entonces el arrepentido arregla que se quede en su casa, ¿no? Claro. Yo cumplo 10 años, pero en mi casa, ¿no? Bueno, Ajá. porque son mucho más, tienen cuestiones mucho más laxas, aspectos Ujú. mucho más laxos que permiten una negociación. Claro. Nosotros tenemos una bastante estrictos somos. Lo que se puede negociar es negociar, ¿no? Hacer un acuerdo, porque tampoco el acuerdo se firma un acuerdo y se termina de concretar en el juicio, porque el acuerdo se concretiza para la persona que decide colaborar, firma el acuerdo y bueno, le dicen, vamos a valorar sus dichos después de terminado el juicio. Y entonces la persona que colabora recién, cuando termina el juicio, va a saber en qué proporción resultó beneficiada. Claro. De acuerdo a todos los datos que haya aportado, se evaluará qué beneficio se le otorga o no. Esto es para Sí, aclarar, ¿no? A la sociedad de que no es tan simple que, bueno, no, un arrepentido va, dice lo que quiere y después sale beneficiado, ¿no? Para esto que está en el imaginario por ahí colectivo de que todo es muy sencillo, ¿no? y en el caso particular, hay un aspecto puntual que para el caso particular de Actis Caporales y Alejandro Drueta sirve bastante. La ley dice expresamente que ninguna condena se puede basar solamente en el dicho de un imputado colaborador. Tiene que haber por lo menos otra prueba objetiva
más allá de los dichos de esta persona, que acompañe Claro, la hipótesis acusatoria. claro. Y en este caso lo que Actis Caporale había hecho, él dice, bueno, mire, yo a Drueta le entregué todos estos procedimientos. Y señala diversos casos que eran casos que se habían ventilado ante la justicia federal y que habían recibido condena o incluso algunos habían realizado juicios abreviados, Ujú. probation, Estaba ¿no? todo registrado, digamos. Estaba todo registrado. Muestra los casos que alguien podría decir, bueno, a ver, Actis Caporale pudiese haber inventado esto, qué sé yo. Pero Claro. bueno, resultaba difícil porque, bueno, cuáles eran las posibilidades que tenía él de decir, voy a mirar en el archivo de tribunal y a ver qué casos hay, qué casos hubo, nada más, Claro. o alguien podría decir que quizá podría conocerlos porque era alguien que estaba en el ajo, estaba Ujú. digamos, en el negocio de la droga y sabe, cayó fulano, cayó Claro. perengano. Había en uno de los casos que una persona que no es de Rosario, Patricio Ferrecchio era su nombre, Ujú. está, que había sido detenido sin orden judicial en el Boulevard Oroño del Río. Ujú. Y él da una serie de detalles de cómo había sido, cómo él había transmitido esos datos y por qué había transmitido esos datos y a qué hora iba a llegar y por qué y determinadas características que tenía esta persona. Ujú. Y en el procedimiento, cuando uno miraba el expediente, había algo bastante extraño, que los testigos civiles que habían sido convocados cuando esta persona fue detenida, Ujú. decían, el muchacho tenía un celular, y el celular no aparecía en la causa. Ajá. ¿No? Pero había una notebook, Ajá. ¿no? Y la notebook había sido peritada. Todos los datos que Actis Caporale había dicho, esta persona que había sido detenida tenía como un Excel en el que llevaba como un libro de caja de Ajá. lo que Todo lo que vendía, hacía. lo que entraba, y determinados datos que estaban en esa notebook y esa notebook nunca la había visto seguro Actis Caporal. Ajá. Entonces ahí fue un dato que para nosotros fue muy relevante porque eso Claro. le daba mucha espesura a los dichos de Actis Caporale, Claro. le daba mucha verosimilitud y mucha certeza a los dichos, ¿no? Claro. Doctor Reinares, ¿cómo llegan a investigar estas causas de narcotráfico complejas, ¿no? Porque cómo reconstruir, cómo llegar y esto que usted me decía antes, Drueta y Dalmastro y Caporale no eran obviamente los mandos más altos de la organización. ¿Se puede ascender en estas investigaciones? Porque, bueno, después del juicio de los monos, donde se han nombrado no infinidad, pero una gran cantidad de funcionarios judiciales, policiales, políticos y demás, y por lo cual no se ha podido continuar la investigación en forma ascendente. ¿Pasa lo mismo en la justicia federal en los casos de narcotráfico? Bueno, de alguna manera la causa Drueta, Actis Caporale, es una muestra de una manera de, más allá de las connotaciones delictivas que claramente tiene, también es una muestra de cómo no hay que perseguir la narcocriminalidad, a mi criterio, ¿no? Porque lo que era en esos momentos lo que hacía ciertos sectores de la policía de la provincia de Santa Fe. Por eso digo que a mí me pareció, digamos, como austero que en el juicio solamente la presencia de Drueta y de Del Mastro, porque esto era algo estructural y hubo constancias que nosotros remitimos para que sigan siendo investigadas en una computadora, en una notebook, en una computadora de Alejandro Drueta, que evidenciaba que había una estructura detrás de todo esto, Uh -huh. era inundar las fiscalías y los juzgados federales de causa de narcomenudeo. Claro. Entonces, eso generaba una apariencia de trabajo Uh -huh. y no se había logrado digamos, la justicia federal. Yo pertenezco a un fuero que es bastante, digamos, se le señalan omisiones. Uh -huh. No haber ascendido en las líneas superiores de la narcocriminalidad, concretamente dicen, a ver, la justicia provincial fue quien juzgó primero a los monos, quien juzgó primero a Alvarado. Bueno, eso es hijo de este esquema, de llenar las fiscalías y los juzgados de pequeñas causas de narcocriminalidad, Claro, porque ¿no? siempre se le está cortando De, la cola a la serpiente y nunca la cabeza. de narcomenudeo, claro, y obviamente yo entiendo que esto tiene una gran complejidad porque un vecino de cualquier barrio de Rosario en este momento me podría decir, mire, todo muy lindo lo que dice usted de ascender en las líneas superiores,
de ir a buscar la droga cuando baja a Rosario en un camión y no ir a buscarla toda separada en los distintos puntos de venta o en el muchachito que la lleva en la mochila en delivery, eso es hermoso, pero a la vuelta de mi casa yo tengo un punto de venta y tengo la vida dislocada. Entonces, ¿cómo me soluciona usted este problema? Claro. ¿No? Por eso tiene mucha carnadura política, todos estos proyectos del narcomenudeo que va a ir a la provincia y en la provincia son no sé cuántos fiscales y esto va a funcionar de otra manera porque ciertamente la narcocriminalidad menor genera un problema en la convivencia social mayúscula. Pero claro, también está esta complejidad, ¿no? O sea, todo esto surge a partir de un contexto, ¿no? Un contexto que permite, primero estructural, digamos, la droga nunca no es un pequeño vendedor de tóxicos prohibido que se dedicó a eso, ¿no? O sea, hay un contexto atrás de todo esto y esto claramente exige lo que podríamos decir que no sería inteligencia, porque ya está en conocimiento de un juez, pero sí, un ordenamiento de datos que permitan ir ascendiendo en la estructura, profundizar las investigaciones y saber cómo las distintas bandas se proveen, cómo baja el material estupefaciente a la ciudad de Rosario, y dos aspectos que en eso la Justicia Federal de Rosario ha sido el sistema jurídico en general, ¿no? O sea, ha sido bastante moroso en mostrarle a la ciudadanía cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? La gente vende droga porque quiere ganar plata, ¿no? Entonces, acá por ahí se ha mostrado cómo funcionan las bandas, lo que generan en el territorio, quiénes son las líneas superiores de las bandas, cómo esas bandas siguen vendiendo droga desde distintas unidades penitenciarias, provinciales y federales. Todo eso de alguna manera está mostrado. Sí. Pero lo que no mostramos fue la circulación, cómo circula el dinero de la narcocriminalidad. Sí, que es fundamental. Eso no lo mostramos. Eso es fundamental. Y si Rosario es un punto en el comercio internacional de material estupefaciente, porque por ahí todo esto que estamos discutiendo, todo esto que nos ocupa tanto, que preocupa y afecta a toda la ciudadanía de la ciudad de Rosario, son los fardos que se caen de la borda del barco, ¿no? Claro. Nada más, ¿no? Esto va para otro lado. Claro. En ese sentido, nosotros, esta semana que viene, no, la otra, iniciamos 2 juicios, uno en el cual está acusado una persona que regenteaba una cueva financiera en el centro de la ciudad de Rosario, que le vendía dólares a un grupo narcocriminal, y nuestra hipótesis es, nosotros decimos la cocaína es un commodity, no se puede comprar cocaína en otra moneda que no sean dólares estadounidenses. Entonces, quien le provee los dólares a alguien que va a comprar cocaína es parte de la banda de narcocriminalidad. Entonces, bueno, vamos a tener una causa, es esta y que va a ser importante, y también la de el galpón de Empalme Granero, los 1.600 kilos que estaban acondicionados para ser llevados a Europa, ¿no? Entonces, porque eso, o sea, hay algo que a nosotros, quienes trabajamos en esto, nos debiera llevar a una gran preocupación, ¿no? O sea, Rosario tiene uno de los complejos portuarios más grandes del país, y Rosario la zona, quiero decir, del país y de Sudamérica. Y siempre que se descubrió una actividad narcocriminal, fue en destino, fue en el puerto de Santos, en Australia, en el puerto de Rotterdam. Acá Portugal, nunca, Acá nunca. Claro, a ver, eso no implica que, digamos, en barco, lo que se sabe, el barco salió de acá y llegó la droga allá. Claro. ¿Cuándo fue contaminado ese barco? Quizás fue contaminado en tránsito, en puede algún ser. punto intermedio, puede ser, pero acá, salvo en este caso que vamos a tener, no se había descubierto nunca. Entonces, ese es otro punto que nosotros no hemos profundizado en la manera que debiera haberse que la situación requería que se hubiese hecho, ¿no? Doctor Reinares, para cerrar un minutito, ¿cree que la legalización podría resolver en cierta medida este problema? La legalización de la droga. La legalización, no solamente la constitucionalidad del consumo, sino que se pueda vender marihuana en las farmacias, digamos. Claro.
este tipo de cosas. Bueno, Sí. la legalización se ha hablado solamente hasta ahora de un tipo de sustancias, Sí. ¿no? Lo que hoy tenemos es que originalmente siempre se dijo, ¿no? El material estupefaciente, la droga se perseguía por una cuestión de salud pública. Ujú. Y hoy por hoy, si uno ve diarios, los portales digitales, las noticias, ve que la preocupación de la ciudadanía es la salud pública y también montones de cuestiones asociadas al tráfico, es decir, la violencia que viene en los Sí. territorios y la capacidad corrosiva que tiene para la economía la circulación de este dinero ilícito Ujú. del narcotráfico, ¿no? Y esa estructura va a seguir estando. Ujú. Alguna otra cosa se va a dedicar, Claro. digamos. Yo no tengo fe en que alguien que no tiene ningún tipo de impuesto ni ningún tipo de cortapisas, y si tiene que pagar algo para lavar ese dinero, es algo que da él como padre protector y proveedor. No es digamos, cuando alguien paga un impuesto, uno no es el proveedor de ningún servicio, pasa a Claro. ser el Estado, ¿no? O sea, Ujú. entonces, Sí. claro, uno no tiene ese rol preponderante. Quien lleva adelante esta actividad va a querer dejar ese rol. Ujú. Entiendo que, en primer lugar, siempre la legalización se dice de una sola sustancia. Entonces, voy Sí. diciendo, bueno, sí, está bien, el resto se van a dedicar todos a la cocaína o Ujú. cualquier otro tipo de Claro. sustancias. Y claramente todos estos problemas que trae la narcocriminalidad, ¿no? Más allá de la salud pública, no son los muchachos de la cultura canábica lo que lo generan, digamos. O No, sea, no, sin ninguna duda. no, esas personas no son un problema para la seguridad pública, No, más allá de que en algún momento puedan llegar, puedan haber tenido que comparecer ante un tribunal para explicar si esto era una conducción de vida, que no afectaba a nadie, que esto y que el otro. Pero ujú. ellos no son un problema, ¿no? No, no, Entonces me parece que alguien podría decir, está bien, bueno, esto fue hijo de la prohibición, todo lo que usted está diciendo. Bueno, que hay una banda que genera problema en el territorio, que inyecta dinero negro, y bueno, está bien, sí, pero hoy ya está esa estructura, hoy ya se claro. formó. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa estructura? Ujú. ¿No? Es muy difícil, ¿no? Porque Yo, uno va cortando cabezas y aparecen nuevas. y aparecen porque hay una demanda también y porque de alguna manera también tenemos un sistema económico que no de manera declamada, pero sí de manera real, es como que busca esos lugares para reproducirse de manera más rápida, ¿no? Como que busca esos lugares en Ujú. los que no hay ningún tipo de cortapisas y ningún tipo de norma y ningún tipo de regla, ¿no? O sea, Claro, como los paraísos fiscales. Hay fondos que buscan un paraíso fiscal. De alguna claro. manera, la actividad narcocriminal es como un paraíso fiscal, en que no hay ningún tipo de norma, no hay ningún tipo de regla, no hay ningún tipo de nada, ¿no? Sí, Entonces, siempre, pero esto no es solamente el narcotráfico, es la actividad ilícita, ¿no? claro. Se lo va a plantear siempre. En el Bien. fondo, quienes plantean la legalización de cuestiones, de ciertas cuestiones graves, en el fondo también ponen en tela de juicio el mismo rol del Estado, ¿no? Están Claro. diciendo, bueno, che, a ver, tiene que venir, a haber una instancia que tiene que venir a decir esto se puede hacer, esto no. O sea, una discusión que de alguna manera no me quiero ahondar más porque es una No, no, discusión no. Sí, es transversal a lo otra que tenemos que cuestión. a lo que hay que alguien me podría decir que estoy opinando del balotaje, ¿no? Pero No, también, ¿no? dejémoslo ahí mejor. Bueno, doctor Reinares, muchísimas gracias. Se nos ha Bueno, terminado el tiempo, lamentablemente hay mucho más para charlar, seguramente lo vamos a bueno, convocar en otro momento. Así que bueno, muchísimas gracias por este muchísimas gracias. rato con Se Presume Culpable. Hasta entonces. Hasta luego. Adiós. Bueno, pasaba el doctor Federico Reinares Solari, fiscal federal, que lleva adelante causas de narcotráfico en nuestra ciudad, un flagelo que nos golpea mucho, por cierto, y que, bueno, lo vivimos a diario, ¿no? Con la violencia extrema y armada que se despliega en todo el territorio de nuestra ciudad. Hasta aquí hemos llegado, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. En los controles, como siempre, el gran Ulises. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y los espero el próximo sábado aquí a las 9 en la UOX para otro episodio de Se Presume Culpable.